ocasión la plática va a estar a cargo de la doctora Laura Liliana Villa Vázquez. Ella es una de nuestras dos postdoctorantes en el doctorado transdisciplinario. Nos va a hablar sobre política pública, ciencia y tecnología en México, está basado en las nanotecnologías, todo lo que nos interesa en el transdisciplinario. Liliana obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas y como su especialidad en sus estudios de posgrado fue políticas públicas, entonces nos cayó muy bien porque de ciencias sociales no tenemos muchos colegas que trabajen en ese tema y pues vamos a aprovechar que está por ahí. Adelante, Liliana. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Un agradecimiento particular al doctorado transdisciplinario por la invitación, en las voces tanto del doctor Miguel Ángel Pérez Ambón como coordinador de este seminario y del doctor Alberto Cruz, el coordinador del doctorado. Como lo señaló el doctor Miguel, mi nombre es Laura Liliana Villa Vázquez, soy docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente me encuentro descargada por un año para realizar estudios postdoctorales en esta importante institución y como lo señala, soy o trabajo temas de política pública y con óptica o política pública en ciencia y tecnología. Esta tarde nos tiene aquí el tema o la charla en torno a la política pública en ciencia y tecnología, haciendo un alto en un análisis del estado actual de las nanotecnologías. El objetivo será la exploración de las políticas públicas en ciencia y tecnología, el marco que sustenta la propia ley de ciencia y tecnología e innovación. Terminaremos un alto particular por el desarrollo de la política pública en materia de nanotecnología. La agenda. La exposición se distribuye en tres grandes apartados. En el primero, haremos un alto sobre el marco que regula la tarea científica y tecnológica y de innovación en nuestro país. En un segundo momento, analizaremos o pasaremos revista por la política pública en el sector, destacando de forma importante cuáles son los agentes que se relacionan, los agentes y cómo es que estos se relacionan, los instrumentos que sustentan al sector y por último el ciclo que tiene que seguir cualquier política pública en materia de ciencia y tecnología. Y finalmente hablaremos sobre una evaluación a las políticas públicas en materia de nanotecnología, evaluación que se basó en un estudio muy particular que en 2008 realizó la OCDE, y tomando en cuenta esa metodología hicimos una evaluación para el caso de México. Los resultados de esta evaluación ya fueron publicados en una revista de corriente principal, por si usted está interesado pueden consultarlo en Minerva. Iniciamos el primer apartado, trayectoria de ciencia y tecnología. Podemos destacar cuatro momentos o cuatro grandes políticas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina. En un primer momento, y que data aproximadamente de la década de los 40 a los 60, podemos encontrar una política que se le denomina empuje a la ciencia o el science push, que no es más que el fomento y el desarrollo de la ciencia básica, la cual genera resultados que pueden o no ser usados por un agente de la sociedad. En este mismo apartado del empuje a la ciencia se da un particular empuje o un particular apoyo a los centros de investigación científica y también a las instituciones de educación pública que generan investigación. Hay un financiamiento y hay un apoyo importante. 1960 se le da un especial ímpetu o apoyo a la transferencia de tecnologías a los países de la región. Tecnología que en otros contextos o países desarrollados
había sido exitosa, se retoma, tomando en consideración las particularidades y las características propias de nuestros países, que se instrumenta y se considera como un pilar para el desarrollo científico y tecnológico. Entrada la década de los 70, algunos países inician con una política muy importante, con una estrategia importante, que es la que tiene que ver con la innovación y cambio tecnológico, o la innovación tecnológica, que no es más que un mecanismo a través del cual se puede alcanzar la competitividad y a la vez se puede llegar o ascender a estadios de desarrollo y de crecimiento económico en los países. Vinculada a la política de innovación tecnológica, pues encontramos todo aquello que tiene que ver con la adopción de las nuevas tecnologías que generan o que nos llevan a ascensos de competitividad o de ventajas comparativas que permiten el posicionamiento tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional de los agentes, y que estos de forma directa generan o detonan el crecimiento económico. Debe advertirse cómo la tendencia o la evolución de estas políticas fue a que el mercado como tendencia sea quien direcciona el hacer científico y tecnológico. Bien. Para el caso concreto de México, podemos ubicar los antecedentes de la plataforma científica y tecnológica en 1935, durante la administración del general Lázaro Cárdenas, donde se instrumentan una serie de acciones tendientes justamente a generar las condiciones para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Debe advertirse que en este marco de política el corte es de orden nacionalista, que trata de atender a las demandas sociales enfocadas directamente a educación, a salud, a generación de empleo, y donde el desarrollo tecnológico nacional es un elemento esencial en ese intento de transformar a nuestro país. Y en este último apartado del desarrollo de tecnologías nacionales, no es más, o se materializa o se institucionaliza en lo que nosotros conocemos como la industrialización sustitutiva de importaciones, que su propio nombre lo advierte. Todo aquello que traíamos para que nuestras industrias emprendieran sus procesos, la intención ahora es que se produzca en el país, que lo produzcan los mexicanos, y de esta forma también podemos generar un dinamismo y un crecimiento económico. Resultados algunos exitosos de la ICC: algunos sectores como la manufactura básica mostraron un evidente crecimiento. Lamentablemente debe decirte que esta política no cumplió con los objetivos que se plantearon. Esto tiene que ver en parte a que el financiamiento que se le dio o el financiamiento que se orientó no fue permanente. Cuando se crea en 1940, en la década de 1940, se respaldó con la cantidad importante de ingresos que llegaban de divisas, que llegaban por la venta de materias primas y de básicos a aquellos países que se encontraron devastados por el conflicto internacional, la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso permitió tener una bolsa amplia que se orientó directamente a esta política. La situación cambió, el contexto cambió y la inversión dejó de llegar de forma continua, como se venía suscitando. No fue hasta la posguerra donde en México, como en otros países latinoamericanos, como el caso de Brasil y de Argentina, donde se institucionaliza la política de ciencia y de tecnología. Y curiosamente se le da una especial atención o un especial trato a todo aquello que tiene que ver con la física. Esto generado por todas las dudas que se suscitaron toda vez que en los conflictos bélicos se utilizó la energía nuclear. Muy bien. Algunos otros datos. 1942 nace una comisión denominada Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, que finalmente es el antecedente de lo que hoy tenemos como CONACYT. Su vida
o su permanencia fue muy corta, sus aspiraciones quizás no fueron las que se esperaban, y finalmente fue sustituida en 1950 por el Instituto Nacional de Investigación Científica. En 1942 se destacan 3 prioridades. Una es la atención a la industria en este proceso de industrialización, otra son los problemas de salud pública y la otra son problemas en materia del sector primario, concretamente de agricultura. Para ello se destina un recurso importante a 3 disciplinas o 3 áreas: la física, la matemática y la biología. Y se establecía que los resultados de estas 3 áreas importantes del conocimiento tenían que traducirse en mejoras de las áreas estratégicas o las áreas de preocupación. Bien, en 1950 el Instituto Nacional de Investigación Científica y Tecnológica se convierte en el órgano natural de asesoría o acompañamiento del Ejecutivo, por un lado. Por otro lado, se convierte en el principal órgano en el país que otorga becas, de las cuales muchos de ustedes han sido beneficiados, o incluso su servidora es beneficiada. Y una preocupación se tenía en este marco, y que finalmente tomó acciones el instituto, es vincular el quehacer de los centros de investigación científica con las universidades, que parecen 2 tareas que estaban totalmente separadas y no vinculadas, y para ello propone la creación de lo que hoy nosotros conocemos como la NURIES. 1970 deja de tener funciones este instituto y surge el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Debe mencionarse que al inicio o la puesta en marcha del Consejo Nacional tenía una capacidad muy limitada de acción, porque no tenía autonomía, dependía directamente de la Secretaría de Educación. Sí. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. Pero, perdón, sí. ¿Pero a qué política responde? O sea, es un cronograma, nos está poniendo una cronología de lo que ha pasado, pero ¿a qué política responde? O sea, ¿por qué sucedieron esas creaciones de esos centros? Claro. ¿Quién vio esa política para hacerla? Porque estoy viendo alguna, por ejemplo, el último fue Echeverría, anterior no sé si era Miguel Alemán, no me acuerdo bien. O sea, ¿a qué respondía? Si me permite, sí. Espero que a lo largo de la presentación quede claro, y si no lo retomamos al final. ¿Sí? Gracias. Doctora, sí. Complementando un poquito a eso, y no sé si lo vaya a cubrir después, en cuanto a estos 3, ¿se llaman diferente? Sí. Pero cuando los políticos o los funcionarios ponen nombres, en el nombre hay mucho contenido de cuál es la estructura y la funcionalidad que se le quiere dar. Claro. Hay diferencias así muy notables en cuanto al formato de cada uno de estos organismos. Bueno, primero, debo de advertir que en la historia o en la trayectoria de la política de ciencia y tecnología hay muchas más acciones y que son de otros institutos. ¿Sí? Quizás algunos saltos que considero que estos fueron más relevantes y que nos explican la situación actual del sector. Regreso, ¿sí? Muy bien. Bien, bueno, algunos otros datos, y esto quizás nos puede orientar un poco a esos grandes cambios en las políticas y en la direccionalidad del quehacer científico y tecnológico. 1982, un año sin dudas para todos los sectores relevante y a lo mejor trágico. Una crisis, a propósito de lo que estamos viviendo hoy, una crisis derivada de la caída del precio del petróleo, lo cual condujo a cambiar los lineamientos o las directrices en materia económica. Y derivado de eso, o naturalmente, todas las áreas del sector público pues tuvieron que atenderse y cambiar también la forma de hacer sus políticas y de emprender sus estrategias y sus lineamientos públicos. ¿Cuáles fueron las acciones que se desprenden de ese cambio de modelo, que se denomina incluso de libre mercado? En principio, reducción del gasto público. ¿Qué implicaba la reducción del gasto público? ¿Qué implicó? Bueno, desaparecer muchos programas en todos los sectores, transformarlos, recortarlos,
rediseñarlos, por un lado. Reducción del gasto público. Se tuvieron que desaparecer empresas públicas, muchas. El dato, para 1982 México tenía 1.155 empresas públicas. Hoy tenemos menos de 200 empresas públicas. Se puede ahondar en el tema, quizás algunas empresas rentables, algunas otras no. La realidad que hoy subsiste es que solo hay dos empresas importantes, una o ambas con problemas de administración muy importantes como Pemex, y la otra es Comisión Federal de Electricidad. Bien, desregulación económica, y otro punto importante que es la apertura de los mercados, que viene a cambiar de forma importante el quehacer y la direccionalidad de la ciencia y la tecnología ante un entorno de apertura o ante un escenario abierto. También debe decirse que a partir de este modelo es que los tratados de libre comercio crecen de forma importante, no solo en México, que a propósito México es un referente, es el país que más tratados que más tiene firmados, sino como una tendencia de todos los países. Bien, haría aquí un alto y señalaría que bajo estos cambios y bajo estas transformaciones, tanto el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue donde inicia el de Carlos Salinas de Gortari, y el de Zedillo, Ernesto Zedillo, desarrollan o afianzan todo el andamiaje institucional y económico que permite o facilita que esos planteamientos, esos objetivos se cumplan de forma más sencilla. 1990. Otro programa que a mi juicio también es importante porque va dando ruta de esta transformación y de esta nueva tendencia en la construcción del marco científico y tecnológico. Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica. La apuesta clara hacia la modernización en materia tecnológica. Pero no solo eso, sino que hay un impulso importante hacia la competitividad y hacia los procesos de innovación. Se crean fondos especiales para apoyar a aquellas empresas que sean competitivas y aquellas empresas que innoven, lo cual muestra esa tendencia hacia la apertura del mercado. Otro momento también importante es la aprobación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, lo cual salvaguarda todos los productos, los procesos y los derechos que al interior de los centros de investigación se generaban y también dentro de las empresas públicas. En las acciones contempladas en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología y la ley vienen a mostrar una ruta muy clara hacia la liberalización del mercado, donde la ciencia se deja al libre albedrío de esta. Es decir, el mercado tendrá que decidir cuál es la ruta y cuáles son las acciones que habrá de emprender la ciencia y la tecnología. Bien, 1994, otro momento muy relevante en el caso de la historia de nuestro país y en el caso concreto de la ciencia y la tecnología. 1994, ingreso a la OCDE. México entra a un selecto grupo de países donde en su mayoría son países con características de desarrollados y donde muy pocos tienen el estatus como nuestro de subdesarrollados. ¿Cuál era la pretensión de México al ingresar a este concierto, a este grupo selecto de países? Bueno, la aspiración, hay que decirla, era de forma más sencilla transitar del subdesarrollo al desarrollo a partir de la experiencia de los miembros de la OCDE y del acompañamiento natural del organismo internacional. En 1997 se le solicita al organismo que haga una evaluación puntual de la política científica y tecnológica, y para ello responde con puntualizaciones muy claras. En principio, recomienda que se tiene que replantear, que reorientar o en su defecto crear un centro
un centro o un organismo, una institución, la cual tenga como tarea velar por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Primera. Segunda, recomienda que el presupuesto que tiene que orientar el sector tiene que crecer y pone como referente, dice, la media de nuestros países, obviamente los países miembros, está por encima del 2% del Producto Interno Bruto y México está por debajo del 0.5, y él sugiere o recomienda que se llegue o que se alcance cuando menos al punto porcentual, que a propósito fue uno de las promesas o de los planteamientos que el actual presidente estableció en la materia, pero que lamentablemente, dado las condiciones actuales de la economía, pues parece un poco difícil de alcanzar. Otra de las recomendaciones que hizo fue que se buscaran los organismos internacionales para que nos financiaran y se pudiera inyectarle un poco de recursos a la tarea científica y tecnológica, y así fue. Así fue, el Banco Mundial fue el que nos otorgó el crédito aproximadamente de 700 millones de dólares, 1997. Y una recomendación o una sugerencia importante y que viene a reforzar un poco esa tendencia que he venido mencionando es que la ciencia y la tecnología se tiene que orientar hacia las necesidades del mercado y hacia las necesidades de la empresa. Entonces esto marca un principio o una tendencia que evidentemente direcciona el curso de la política en el tema. El ingreso al Tratado de Libre Comercio pues también es un momento importante y de hecho es un antecedente en el tratamiento o en los acuerdos internacionales porque se pactan dos países tecnológicamente desarrollados o económicamente desarrollados con uno que se encuentra en una situación mucho más débil y mucho más vulnerable y tratan en igualdad de condiciones. Entonces, esto genera en materia de política científica y tecnológica pues un reto importante, porque era tratar de ponernos a la par a partir de la instrumentación de acciones públicas para poder ser competitivos, si no de entrada nuestros socios comerciales pues ya llevan una ventaja muy amplia. Y aunque en este tratado no hay un apartado concreto o preciso sobre el desarrollo de la ciencia y tecnología, a partir de los acuerdos económicos se da la transferencia nacional de tecnología, lo cual pues relaciona de forma directa al tema. 2001, el primer programa especial de ciencia y tecnología, que no quiere decir que no existiera el antecedente de programas o de planes. Sexenalmente, y como marco del Plan Nacional de Desarrollo, los sectores elaboran o han elaborado programas o proyectos muy especiales que atienden a las necesidades de sus sectores. Menciono aquí la creación de este primer programa especial porque es el primero con visión de largo alcance. Los planteamientos y las metas que se contemplan son a 20 años. Por lo general el alcance de los antecedentes siempre era sexenal y aquí las proyecciones fueron a 20 años. Un elemento importante, y todos los que estamos relacionados con la ciencia y tecnología sabemos la relevancia de darle el estatus de ley a un sector. ¿Qué es una ley? Pues es más que una norma que habrá de regirnos, habrá de direccionar la tarea en materia de ciencia y tecnología y ahora de innovación. Entonces considero que también es un momento trascendental en el desarrollo o en el antecedente de la política. 2009, otro punto importante, otro elemento importante entre las muchas modificaciones que ha sufrido la Ley de Ciencia y Tecnología y ahora de innovación, tenemos una que tiene que ver con la tendencia privatizadora del conocimiento. Es decir, a partir de las asociaciones estratégicas o alianzas tecnológicas, los investigadores pueden crear una empresa de base tecnológica y pueden gozar de los beneficios o de los derechos de hasta un 70% de dichos. Queda muy claro aquí la vinculación que se da entre los centros de investigación y las empresas
privadas. Bien, entonces retomando, la Ley de Ciencia y Tecnología establece una figura que es el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que es un ente rector de las acciones que habrán de seguirse en materia de ciencia y tecnología. Está conformado por el presidente de la República, secretarios de Estado relacionados con el sector y algunas asociaciones, foro científico, foro consultivo científico y tecnológico, y algunas otras asociaciones de profesionistas, y bueno, perdón, entonces la Ley de Ciencia y Tecnología mandata de forma directa como el CONACYT es el organismo que habrá de emprender todas las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos en el tema, ¿sí? Para esto contempla el programa o los programas especiales de ciencia y tecnología, ¿sí? Los cuales finalmente habrán de materializarse en políticas públicas o en acciones concretas. ¿Y ese cuándo fue? Sí. Con respecto a eso, la propia ley, esta ley, mandata cuántas veces hay que reunirse, cuál es la frecuencia de las reuniones, sí, para que funcione como un consejo. Claro. ¿Cuántas veces? Son dos al año. Al año. Exacto. Incluso tiene la facultad de reunirse en caso de que vea alguna incongruencia. Sí. Exacto. Sí. ¿Cuántas veces se cumplió? Eso es interesante. Sí. Porque estaba la ley. Sí, claro. Sí. Aquí hacemos muchas leyes que están muy... Esa ley en particular está de rechupete, está altamente violada. Está muy bien realmente la ley. El problema es que no se cumple. Si no se cumple desde el presidente de la República, porque él es el que tiene que convocar, sí, a través del director de CONACYT, que actúa como su secretario multipotencial para organizarlo. Pero el que tiene que convocar es el presidente. Y ni Fox es el que la puso, para fue un de Fox. sí. Ni Calderón. Entonces, ¿qué quiere decir? Una reflexión, y esto es en materia científica y tecnológica, pero podemos... No, sí, es decir, no es una práctica. Eso es lo que nos pasa en todos los demás ámbitos, pero esta de la ciencia y la tecnología que muchos pensamos que se cuecen aparte, está dentro de lo mismo. Dante, ¿quieres...? Aunado lo que dijo el doctor Friccione, o sea, ¿cuándo se creó para ver entonces la trascendencia? Se creó la ley en 2002. No, el consejo. Una vez que se crea la ley, Sí. Está la obligatoriedad de conformar el consejo. Desde el 2002. 2002. Bien. Perdón, nada más una cuestión. O no sé si la que sí. A ver. Pero ya se supone que esta ley ya contempla la participación de investigadores en empresas. Vamos a profundizar en eso. O sea que ya Que el investigador, sí, a partir de estar en el área que sea y que tenga algún desarrollo, lo puede generar una empresa, crear una empresa y hacer uso de él. Es decir, es el científico que se puede convertir en empresario. Esa es la tendencia. Sí, pero la ley es mandatoria. Sí, O sea, que ningún eso centro de está en la ley. investigación, ningún centro puede imponer sus propias leyes para Claro. impedir eso. Claro, sí. Porque entonces estaría en desacato, Exacto. cuestión administrativa. Claro. Sí. Bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Pues iniciamos con lo básico. ¿Qué es una política pública? Todos los días, en nuestros distintos quehaceres, estamos bombardeados con políticas públicas, pero ¿qué es políticas públicas? Yo aquí pongo dos definiciones muy válidas y que son desarrolladas por distintos autores, pero que en esencia reflejan sentidos muy diversos o muy distintos. La primera nos habla de decisiones, acciones y estrategias que son establecidas por el gobierno, por el Estado, a través del gobierno, y que van orientadas a la solución de problemas públicos. ¿Cuáles son problemas públicos? Pues
N cantidad de problemas públicos, es decir, problemas que quejan a un sector importante de la población. Fíjense. La segunda nos habla acciones de gobierno enfocadas al logro de objetivos de corto, mediano y largo plazo. Aquí parece que no está presente la cuestión de los problemas públicos. Esta segunda definición nos habla de un papel muy central del Estado o del gobierno, el cual, quizás sin recurrir a la consulta, sin recurrir a diagnósticos para ver cuáles son los problemas públicos y en los cuales debo de actuar, él decide o toma decisiones, ¿sí? O tiene claridad, por lo menos así lo parece, de cuáles son o cuáles debe ser el curso de acción, en este caso en materia científica y tecnológica. Reformulando la definición, acciones direccionadas a incentivar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación. ¿A través de qué instrumentos? Pues de apoyos, becas, créditos, capacitación, acompañamiento, premios, etc. ¿Sí? ¿Por qué surge una política pública? Si nos vamos a la lámina anterior, bueno, surge por la existencia de un problema público, ¿cierto? Surge porque está contemplado en la ley y se tiene que cumplir, lo que menciona el doctor. ¿Por qué más surge una política pública? Un suceso inesperado, una explosión, pues se tiene que atender, ¿verdad? Que implementar. ¿Por qué más puede surgir una política pública? Porque a lo mejor hay un problema que ha sido atendido o que hay acciones concretas, pero no ha alcanzado su objetivo y siguen estando presentes las personas con el problema, los damnificados, por decirlo en términos de política pública, ¿cierto? Y ahora, en este contexto de libre mercado, entra otro agente importante que son los organismos internacionales, los cuales a través de sugerencias o recomendaciones hacen que nuestras acciones públicas pues retomen dichas, ¿sí? Un ejemplo, se los mencioné hace un momento, las recomendaciones que hizo la OCDE, que por cierto todas han sido atendidas puntualmente, salvo la que tiene que ver con la inversión hacia el sector. Ahí sí no se ha podido atender o no se ha podido cumplir. Muy bien, ¿dónde se formulan las políticas públicas? ¿Dónde se diseñan las políticas públicas? Tomando en consideración el andamiaje federalista de nuestro país, se pueden diseñar en el orden federal, en el orden estatal y en el orden municipal. Es decir, todos están facultados para emprender acciones propias tendientes a atender problemas específicos de un segmento, de un sector, de una población. Pero debe advertirse que este pacto federalista, donde los estados se dieron potestades tributarias y los municipios también, eso ha generado una debilidad de los estados en materia de políticas públicas en ciencia y tecnología, y qué decir de los estados. Muchos de estos se han convertido sustancialmente en agencias instrumentadoras de las políticas públicas de orden nacional. La importancia que tiene el tema es tal que todas las entidades federativas cuentan con consejos, institutos o incluso en algunas de las entidades hay secretarías encargadas por el desarrollo científico, tecnológico y también de innovación. Hay algunos antecedentes, debe decirse, de municipios que le han apostado a la ciencia, sobre todo aquellos que tienen dinámicas empresariales muy amplias, donde a través de la instancia municipal se crean acciones específicas. Si vemos este premio que anualmente otorga el CIDE no recuerdo, de gobiernos locales, hay algunos ejemplos de cómo los municipios también ya se están preocupando por la tarea científica y tecnológica y están no solo preocupados, sino que están tomando acciones y destinando recursos para abonar al sector. Bien, construcción de la agenda pública. Los estudiosos de política pública... Sí. ¿Dijiste que todos los estados tienen? Sí, consejos, pueden ser consejos o algunos les denominan institutos o secretarías relacionadas con la ciencia y la tecnología. Tengo la impresión de que no todos los estados.
Sí lo tienen. Incluso hay una asociación de estas entidades. Precisamente porque ellos publicaron ahí una de sus discusiones de esta asociación es que no todos los estados contaban con en el recuento consejos o áreas que tengan que velar. Sí. Según el recuento que yo tengo, el dato es que sí existen todos. De hecho, juegan un papel fundamental a la hora de la construcción del programa especial de ciencia y tecnología. ¿Sí? Bueno, construcción de la agenda pública. Señalaba yo que previo a la agenda pública tenemos la construcción de una agenda que es la agenda sistémica. En esta agenda están toda la cantidad de problemas públicos que existen, en este caso en nuestro país. Todas, ahí están, deseosas de que sean tomadas en consideración, de que el Estado, a través del gobierno, las ponga dentro de sus prioridades y por ende elabore o diseñe acciones e instrumentos públicos. Ahí están todos. Pero en el caso particular de la ciencia y tecnología, por su estructura, ojo, su estructura y también por su marco normativo, parece no estar esa parte presente. Y por ello yo omito aquí lo que tiene que ver con la agenda sistémica y me voy directamente a la construcción de la agenda pública. ¿Sí? Señalábamos, la Ley de Ciencia y Tecnología mandata, ¿sí? Establece las normas que nos guían, las normas que guían al sector. CONACYT se encarga pues de la elaboración concretamente de esas directrices, llamémosles acciones, llamémosles herramientas, llamémosles apoyos que permiten abonar a los objetivos, metas que se tienen planteados en el momento. Y para ello, o a través, lo hace del Programa Especial de Ciencia y de Tecnología. No profundizo porque lo voy a retomar más adelante. ¿Qué agentes intervienen de forma directa en esta construcción de las prioridades, en esta construcción del Programa Especial de Ciencia y Tecnología? Bueno, evidentemente es coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y están presentes todos estos agentes. Secretaría de Estado, Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, Comunidad Científica y Tecnológica, la Academia Mexicana de las Ciencias, la Academia de Ingenieros, la Academia Nacional de Medicina, la propia ANUI y las empresas y los organismos empresariales, cámaras, etcétera. Todos estos agentes son coordinados por el Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, ¿sí? El cual, mandatado por la ley, es el organismo que tiene que consultar, ¿sí? Que tiene que generar diálogo entre los agentes para llegar a acuerdos y consensos que habrán de direccionar el curso de la política. Si ustedes observan aquí, todos estos agentes se relacionan de forma directa con el quehacer científico y tecnológico, ¿cierto? Pero hay una ausencia. Si el objetivo es democratizar la ciencia y tomando en cuenta que la democracia es un tamiz social, creo que hay una ausencia importante. Aquí no está contemplada la sociedad civil organizada, las ONGs, los grupos de consumidores, los sindicatos. La ley lo mandata. La consulta tiene que hacerse a los agentes relacionados. Tienen que ser consultados, tiene que generarse mesas de trabajo, pero únicamente entre estos agentes. ¿Correcto? Bien. Entonces, una vez que se genera todo este diálogo y se llegan a acuerdos, pues finalmente CONACYT habrá ahora sí de formular la direccionalidad, las acciones precisas y contundentes para alcanzar los objetivos. Bien, ciclos de las políticas públicas. Pongo aquí 5 fases, 5 pasos, 5 etapas, no porque estas sean las universalmente reconocidas, incluso entre expertos de políticas públicas no hay consenso respecto a cuáles son las fases. Algunos las dividen, algunas las agrupan. Yo tomo como base estos elementos. Una vez que ya hay las prioridades, que ya se tiene claro cuáles habrán de ser, ahora sí es tarea exclusiva de CONACYT hacer el diseño de las acciones, de las estrategias, en resumen de las políticas públicas.
¿correcto? Para ello lo que tiene que ver con la iniciación, que es desde definición de problemas, estimaciones, ¿cuál es la mejor ruta para atender ese problema? Opción 1, opción 2, opción B, eso corresponde exclusivamente a CONACYT, formulación y ni qué decir implementación. Un alto, la evaluación. La evaluación no compete al propio organismo, es decir, no puede ser el que ejecuta y el que diseña y el que se evalúa. La ley mandata que tiene que ser Coneval y nos preguntamos, bueno, ¿qué Coneval no mide la política social? Pues la política en materia de ciencia y tecnología forma parte de esa macropolítica y por ende tiene que ser evaluada por el Coneval. ¿Pero por qué evaluar? ¿Por qué es tan importante evaluar? En un contexto como el que estamos viviendo en la actualidad de recortes presupuestarios, de reducción de presupuesto, es imperante evaluar la pertinencia y la oportunidad de todos los esquemas públicos. Se tiene que hacer un análisis de si se está cumpliendo el objetivo para el cual fue creado, si se tiene que replantear o incluso, en algunos de los casos, si se tiene que omitir o se tiene que desaparecer. Bien, bueno, ya hablamos un poco del marco legal, ya vimos de forma muy sintética cuál es el hacer o cómo se construye una política pública y quiénes intervienen. Ahora vamos a analizar... Sí. La pregunta es que son muchas cosas desarrolladas. El CONACYT tiene que hacer eso, porque son los objetivos. Así se mandata, sí. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿de quiénes se auxilia? Porque CONACYT es un organismo. Claro. Pero al final de cuentas se necesita tener a expertos que estén participando en eso, gente que tenga experiencia, claro, o que sea un estudioso de las políticas públicas en claro, ciencia y tecnología, claro, como ustedes. ¿Quiénes son los que hacen eso? Importante señalar ahí el papel que fuera el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un asesor directo en materia científica y tecnológica del propio presidente y por ende también del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, las recomendaciones, las sugerencias que puede hacer este grupo de expertos que conocen la problemática y conocen el sector son los que a recomendaciones, sugerencias, direccionan la política que habrá de materializar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, cuando el director de CONACYT recibe esta instrucción, digamos, ¿a quién llama para decir, a ver, necesito que me diseñen esto? Bueno, importante. Si es diseño, es exclusivamente tarea del Consejo. Por eso. Quien sugiere, recomienda, entonces sí puede ser el foro científico. ¿Quién diseña? El diseño el problema es... que tenemos a nivel del país es que los qué hacer, todo el mundo se lo sabe. El problema es los cómo. Y el cómo hacer, lo que se tiene que hacer, eso está claro en muchos ámbitos. El cómo hacerlo, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿de quién echa mano el director de CONACYT para decirle, oye, lo que hay que hacer es esto? Ahora dime cómo lo hago. Bueno, ellos sugieren, el CONACYT es el que tiene que elaborar, ¿sí?, las características particulares, que ahí sería interesante analizar las características y particularidades de las personas que trabajan o coadyuvan en ese marco. Exacto. Muy bien. Perdón, sí. ignorancia nada más. Y esa es ignorancia que lo acepto. Y las famosas juntas directivas, ¿de qué se encargan? O sea, de vigilar que efectivamente se están siguiendo las políticas que se estén ejecutando públicas que está estableciendo el gobierno, el CONACYT, etcétera, o es nada más para ver si los gastos están bien hechos o si se están teniendo tal productividad, etcétera. Porque sinceramente a veces no entiendo ni cómo están conformadas, ni con base en qué los eligen, ni quiénes son. Sí, está en las cabezas del sector, eso está bien clarito, pero deben ser un conjunto de personajes, ¿sí?, ilustres probablemente, pero que ni se conocen. Entonces, ¿quién se encarga efectivamente de vigilar que no se cometan faltas administrativas, por ejemplo? Bueno, importante recordar, todo lo que yo estoy señalando está en el marco normativo, ¿sí?, el cual señala que debe ser un agente único exclusivo el que diseña,
y el que implementa y el que instrumenta las políticas públicas. Ese es CONACYT, que se tiene que valer de un grupo de expertos vinculados al sector, quienes sugieren y recomiendan. ¿Sí? Y por otro lado, también la ley es muy clara quién tiene que evaluar. Yo entiendo que en el marco de estos consejos directivos se pueden suscitar cualquier infinidad de charlas, incluso evaluaciones, pero no son el agente indicado o idóneo para hacer evaluación. Quien evalúa tiene que ser directamente Coneval, y no podemos dejar de lado la existencia de ese consejo que preside el presidente, que él también está facultado, ¿sí?, para hacer evaluaciones y cambiar o redireccionar las acciones públicas, ¿sí? O sea, no hay que perder de vista el papel que pueden jugar estos agentes, que es sugieren, recomiendan, ¿sí? Pero nunca pueden poner en tinta y en papel cómo habrá de ser. Ellos dicen, tenemos estos problemas y necesitamos esto. El objetivo es que la ciencia y tecnología llegue a ese lugar. ¿Cómo le hacemos para transitar? ¿Cómo le hacemos para transformar? Sugieren. CONACYT tendrá que poner en papel las acciones concretas, las acciones puntuales, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que mencionamos de forma muy, muy resumida la cuestión del marco legal, la cuestión de políticas públicas, entramos a la evaluación de las políticas públicas, concretamente en materia de nanotecnologías. Dada la importancia que revierte el tema no solo en México, sino en todos los países, el crecimiento que ha tenido las nanotecnologías, consideramos importante hacer un análisis. Señalo, está enmarcado en un trabajo que hizo la OCDE en 2008 para 24 países, en los cuales no está presente México. Tomamos la metodología y el ejercicio lo hicimos para México. Importante también señalar, porque se conjuga la información también derivada de la encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico, la ECIDET, que también fue una recomendación de la OCDE para nutrir sus estadísticas y que tuvo también como base un análisis, un recuento por cómo las empresas en nuestro país se han insertado o cómo es que las empresas se relacionan, se vinculan con el subsector de nanotecnologías. Bien, estos fueron los 11 elementos o los 11 criterios que permitieron tener panoramas muy claros de la serie de curso que cada país tiene sobre el sector de política pública. Lo primero es si se cuenta con un programa nacional o con una estrategia en materia de nanotecnologías. Los resultados fueron 17 países mostraron evidencia de la existencia de una estrategia clara o de un plan. Los restantes no tenían el desarrollo como tal, pero sí había claridad respecto a acciones en el sector. 5 casos importantes. Estados Unidos en 2001 con su iniciativa nacional de nanotecnologías, 1997 Alemania con su respectiva iniciativa, y también Corea del Sur emprendió lo correspondiente. Señalar o destacar cómo países que no se les considera países desarrollados se preocuparon también por el tema y por los desarrollos y por ende emprendieron iniciativas. El caso de Sudáfrica en 2002, un referente en América Latina lo fue Brasil, quien en 2005 elaboró una iniciativa de nanotecnologías. China lo hizo, ¿verdad? Sí, China también. China también. Sí, sí. Pongo algunos de los casos, pero también está contemplado. Sí, lo que pasa es que China no está contemplado en el estudio, quizás por eso no lo menciono. Sí. En la lámina anterior, antes de que se vaya la oportunidad, ¿cuáles fueron las motivaciones de cada uno de sus países para tener programas nacionales de nanotecnología? Pues la importancia que estaba generando, que tenía el desarrollo de las ciencias, el potencial
que se tenía, y de ahí la trascendencia de tomar cartas en el tema. Más adelante vamos a ver cómo en el caso de Estados Unidos su presupuesto, gran parte o gran proporción se orienta a la cuestión de las nanos, la importancia que tienen todos los sectores está, que de ahí la elaboración. Pero yo creo, bueno, a lo mejor usted lo dice, pero yo creo que hay que entender la diferencia entre un país como México y los Estados Unidos por una razón fundamental. Estados Unidos, sus empresas van a la cabeza, junto con Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, la necesidad de desarrollar nanotecnología va en esa dirección de crear y dominar nuevos mercados. Posiblemente Alemania, no sé cómo funciona, cómo fue la relación, debió haber pensado, bueno, si los Estados Unidos lo hacen, nosotros tenemos que hacerlo también, por razones obvias, ¿no? Porque somos competidores. Y después ya se va diluyendo esa lógica. Entonces, cuando llegamos a México, pues es un poco raro que, en mi punto de vista, que la nanotecnología se considere algo prioritario, cuando nuestros problemas son más esenciales. Entonces, no quiere decir que no sea necesario saber de todo. México es suficientemente grande para saber de todo. Pero ¿qué papel va a jugar la nanotecnología como elemento de competitividad? Pues yo veo muy remota esa posibilidad. Pues ese es el objetivo justamente de hacer esta evaluación. Bueno, explorar qué tanto, si es poco, si es mucho la participación, la importancia no lo es, que bueno, finalmente vamos... Pero miren, es que es necesario, aparte de la política pública, porque acaba uno, o tal vez se acaba volando demasiado alto y no se ve la realidad. Entonces esas realidades duras hay que tomarlas en cuenta para poder escalar, ¿no? Si nos distraemos con nanotecnología, no vamos a poder hacer otro tipo de materiales que son, para nuestras capacidades, son tan difíciles como la nanotecnología, cerámicas, por ejemplo. Y bueno, la discusión podría abrirse en ese sentido. Entonces, la pregunta es, a fin de cuentas, o más bien la afirmación es que las necesidades de Estados Unidos no son las nuestras. Entonces la perspectiva sobre nanotecnología no puede ser la misma. Tiene que haber en ambos lugares, pero es diferente. El énfasis es distinto. Claro, pero también no podemos aislarlos de una realidad. Esa realidad es la importancia que tiene, entonces bajo la lógica y las características de nuestro país, pues habrá que ver cuál ha sido la importancia que tiene o que ha tenido la nanotecnología. Pues que la respuesta, discúlpeme, pero se sabe de antemano, dada el desarrollo y la dependencia de todo aquello donde se podría aplicar, en este caso, ciencia de material. Entonces, en un medio donde casi todo en relación con materiales es importado, y podríamos cambiar a otros temas, pero es la misma cosa. Entonces, yo creo que quien diseña políticas públicas o está interesado debe ver la realidad a nivel de piso para poder tener idea de cómo hacer una política adecuada para un país, ¿no? Por ejemplo, habría que fundamentar por qué la nanotecnología es importante para México. De antemano digo que sí. Lo que yo digo es que no es el mismo punto de vista y que no nos va a redituar gran cosa, porque seremos más dependientes tal vez a través de la nanotecnología si tiene mucho éxito. Correcto. Si puedo comentar ahí, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero eso depende nuevamente de qué defines como política. Si yo, por ejemplo, estoy a la cabeza y digo, la política va a ser que dado que somos el país con más convenios, vamos a buscar establecer en México todas las compañías de nanotecnología que están en otros países porque tienen la oportunidad de vender. No nos interesa desarrollarlo, solo venderlo. Es una política. ¿De acuerdo? O sea, entonces, en ese sentido, no veo ningún problema con desarrollarlo, digamos. Al final de cuentas, yo lo que requiero como país es comprar y vender y mantener a mi gente. Pero para eso no se necesita un programa de ciencia. Sí, totalmente. No se necesita. Sí, a lo que yo me refiero es en ese sentido, digo,
la definición de política es tan amplia, política pública, que al final de cuentas pues puedes meter ahí casi lo que tú quieras, siempre y cuando vaya orientado a lo que es una política pública, es un mecanismo precisamente para sí, para la sociedad, y eso ya depende de quién. Pero bueno, así el problema que le interesa es el impacto. ¿Se cree, se genere o solamente se comercializa? Creo que no la dejamos avanzar. Bueno, continuamos. Entonces, en ese marco, y del cual ya aportó mucho el doctor, es muy contundente, México carece de una iniciativa en materia de nanotecnología privada, lo cual no sugiere que no existan acciones orientadas y que no exista un compromiso o un reconocimiento de la importancia del sector. Si nos vamos a los planes especiales, encontramos cómo en los últimos 3 sexenios se menciona la importancia que tienen las nanotecnologías y donde le dan un peso importante en el desarrollo de la política científica y tecnológica. Si ustedes pueden consultarlo, se van a encontrar que de forma recurrente se señala el papel de las nanotecnologías como de otras áreas. Participación social. Se cuenta con mecanismos de participación social en la configuración de política pública en materia de nanotecnologías. Todos los países a los cuales se sometió el trabajo mostraron evidencia clara. Por ejemplo, Holanda diseñó un observatorio de riesgos donde de forma permanente se contemplaba, sí. Perdón, sí, es que precisamente había notado en los cuadritos 2 anteriores, había puesto riesgos a la salud y medio ambiente. Y yo he visto, por personal, que hay gente que empezó a trabajar ya con nanopartículas, respirándolas sin saber ni siquiera si pasa como cuando le dan un choque con clorofórmio para despertarlo, que entra directo y no lo absorbe nada aquí en la garganta, y no se sabe si está causando algún daño. Digo, no es tenerle miedo, ¿no? En absoluto, pero no se están tomando los riesgos verdaderos de decir, pues vamos a entrarle a la nanotecnología y vamos a hacer materiales, vamos a hacer esto. Y están las campanas, quizás algunas de fuego laminar o lo que sea, pero a mí me late que hay un poquito de descuido en esa parte. Tenemos aquí un departamento muy buenísimo de toxicología o lo que sea, pero a mí me late que sí se está menospreciando y a la larga vamos a tener problemas en los cuales puede haber acusaciones de todo tipo, de gente que está creciendo materiales nano y algunos están respirando. Claro, de ahí también la importancia de abrir los espacios de participación social. Son finalmente los consumidores, los trabajadores, por la vía de los sindicatos, los que de una u otra forma pues, se ven o están en contacto directo con todos estos desarrollos, con las nanotecnologías, nanopartículas, nanomateriales y demás. Bueno, continuando, estos 6 ejemplos nos ilustran cómo la participación ciudadana juega un papel muy importante en la construcción de la agenda de políticas públicas, ¿sí? Es tomarlos en cuenta, escucharlos a la sociedad organizada, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, pero también es informarla. Un punto importante, no solo es que participe la sociedad organizada, las ONG, los sindicatos, los grupos de consumidores. También es importante medir y evaluar la calidad de la participación, ¿sí? No porque me mandata la ley, te voy a tomar en cuenta algo que es importante y después yo decido. No. Que esa participación sea real, que esa participación, esos intereses y esas necesidades puedan estar contemplados en el marco y en el desarrollo de la política de nanotecnología. Un ejemplo que me pareció interesante es el caso de Bélgica, donde se hicieron eventos diversos con la sociedad civil que iban desde funciones de circo, de teatro, cine, para tratar de concientizar del papel que juegan las nanotecnologías para que ellos estuvieran informados y pudieran tomar decisiones más acertadas. ¿Qué podemos decir en el caso de México? Pues si en la construcción por norma del marco científico y tecnológico hay una ausencia importante, si bien se contempla, como lo advertí hace unos momentos, la participación y la consulta, pues es únicamente de los relacionados.
con la tarea científica y tecnológica, y como espejo tenemos que en el caso de México no se cuenta con un espacio de participación social, que esta ausencia en el caso concreto de las nanotecnologías pudiera ocultar o oscurecer los beneficios, si es que los hay, de los desarrollos en materia de nanotecnología. En relación del sector público con el sector privado. ¿Cómo es la relación del sector privado con el sector público, del sector público con el sector privado? Todos cuentan con esquemas de vinculación sector público, sector privado. Reino Unido tiene grupos permanentes de trabajo, Japón tiene una iniciativa de negocios donde las decisiones son en ambos sentidos, público y privado. Dinamarca, Finlandia, Irlanda contemplan previsión y evaluación de actividades tecnológicas en ese sentido. En el caso de México, ¿existe un esquema claro de vinculación? Bueno, podemos señalar que el andamiaje científico y tecnológico, o en el andamiaje intervienen tres agentes importantes. Por un lado son las universidades, el gobierno, y por otro lado son las empresas públicas, ¿sí? No hay un esquema muy claro, muy nítido de cómo es esa relación, pero sí debo de advertir que la tendencia ha sido a que la ciencia y la tecnología se subordinen a las necesidades de las empresas. Esa parece ser la tendencia en el caso de nuestro país. Un tema importante, como mencionaba el doctor, que tiene que ver con los riesgos a la salud y el medio ambiente. Las políticas públicas nanotecnológicas consideran cuestiones éticas, legales y sociales, o en resumidas cuentas, contemplan riesgos a la salud y al medio ambiente. Todos los países, los 24 países, tienen acciones importantes en este tema. Mencionamos Dinamarca y Portugal a través de dos agencias que tienen como tarea justamente contemplar este tipo de acciones. Y en el caso de México no se contempla ninguna acción específica en materia de riesgos a la salud y al medio ambiente. Existe alguna regulación y es voluntaria, pero tiene que ver especialmente con la definición, ¿sí? No impacta de forma directa con la cuestión de riesgos a la salud y al medio ambiente. Cooperación internacional. Se cuenta con lazos de cooperación internacional en la materia. Todos los países mostraron tenerla, incluso México en sus acuerdos y tratados comerciales contemplan acuerdos de cooperación y acuerdos de colaboración. Participación en foros internacionales, se participa de forma activa en los foros. Los países todos mostraron una vocación amplia por la participación en estos espacios, y en el caso de México hay antecedentes y hay ejercicios de participación, aunque lamentablemente eso no se traduce en acciones específicas en el tema. Regulación de las nano, un tema fundamental, lo acaba de señalar él. ¿Por qué es importante que las nanotecnologías se regulen? ¿Por qué es importante prestar atención a este apartado? En principio, hay evidencia en laboratorios que las nanopartículas pueden ser dañinas, tener efectos negativos en organismos, y ni qué decir en los seres humanos, por un lado. Por otro, hoy en el mercado estamos expuestos, muchos de los productos en su proceso tienen nanotecnologías, muchos no los comemos, los untamos, o estamos permanentemente expuestos a ellos y no hay nada que los regule. Y el tercer elemento también importante y que muestra la necesidad de regular el tema es las relaciones comerciales. En un ámbito de apertura como el que tenemos hoy en el mundo, pues permanentemente se está negociando y es importante llegar a regulaciones y llegar a acuerdos, ¿sí?, en la reglamentación de la materia. Bien, podemos decir que en materia de regulación Estados Unidos, a través de la Agencia de Protección, tiene una regulación, pero que su tendencia es voluntaria y que va direccionada hacia el comercio. Ojo, no hacia los riesgos en salud y riesgos en medio ambiente, contrario a lo que pasa o la evidencia en el caso europeo, donde hay una regulación, ahora sí, una regulación que contempla la protección a la salud y el medio ambiente.
¿sí? Podemos también señalar cómo en el caso de Francia hay un instituto de vigilancia sanitaria que permanentemente está monitoreando a los trabajadores que están expuestos a nanomateriales. En el caso de Estados Unidos, esta comisión de seguridad de los consumidores también están permanentemente haciendo evaluaciones de los riesgos de muchos de los productos. Y en Australia, este grupo que está integrado por sindicatos y por empresas también están o muestran un interés o una preocupación por los efectos y también están monitoreando a los trabajadores. En México actualmente la regulación se da, pero a partir de la relación comercial que tenemos contraída con Estados Unidos, y bueno, la tendencia, yo se las advertía, es más de corte comercial que de fomento o de protección a los riesgos, a la salud y al medio ambiente. Bien, financiamiento de las nanotecnologías. Estados Unidos, en su iniciativa nacional de nanotecnologías, desde el 2001 ha invertido 22.000 millones de dólares. La Unión Europea, a partir de su marco 7, ha invertido 896 millones de euros en este periodo, y China, también referente natural, ha invertido 1.300 millones de dólares en un ejercicio. Entonces esto nos habla de la importancia que tienen las nanotecnologías. Aquí podemos ver esta tabla que nos ilustra cómo está distribuido el gasto en el caso de Estados Unidos, y vemos cómo lo que tiene que ver con energía y con el sistema militar es el que se lleva el grueso del presupuesto. Bien, México no cuenta con un gasto específico en materia de nanotecnologías, no hay un etiquetado que en el presupuesto del sector vamos a encontrar que esto es para nano, pero debe reconocerse que hay acciones orientadas al sector. La primera es la creación de la red de nanociencias y nanotecnologías, que data del 2009, y la creación de 2 laboratorios, el Nanotec y el INAN. Bien. Calificación del trabajo en nanotecnologías. Se capacita para el desarrollo de las nanotecnologías. Todos los países contemplan acciones que tienen como objetivo la formación de recursos humanos que habrán de trabajar en las nanotecnologías. Y en México, hay que mencionarlo también, existen 87 programas vinculados a la cuestión de nanotecnología, 44 programas de doctorado, 43 de maestría, y los restantes son licenciaturas. Importante señalar que la creación de estos programas no es a iniciativa directa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, han sido iniciativas individuales de los centros de investigación y de las instituciones de educación superior, de crear o de diseñar estrategias en este sentido. También debemos señalar que en México cuenta con 60 centros de investigación o instituciones de educación superior que de una u otra forma trabajan el tema y que también son formadores de recursos humanos en el sector. Propiedad intelectual. Se cuenta con registros de propiedad intelectual, es decir, patentes, amplia vocación de registro de patentados. México también lo tiene y ocupa el segundo lugar en el contexto de América Latina, y debe mencionarse también como a partir de la modificación de la ley, donde ya contempla la posibilidad de que el investigador o el científico pueda generar una empresa de base tecnológica, seguramente esta vocación por patentar y por registrar pues, va a ir en aumento. Bueno, hasta aquí se tomaron en consideración los elementos que menciono del ejercicio que elaboró la OCDE en 2008. Es claro que si tomamos en consideración todo lo anterior, pues en el caso mexicano estaría reprobado. Hay muchos elementos que no están presentes y que si los comparamos con el ejercicio de los países que fueron encuestados, pues evidentemente México no pasaría o no calificaría. Otros 2 elementos, sí. Es que
creo que para mí el punto es que estás combinando muchas cosas. O sea, no sé en qué sentido reprobarías a México. Primero porque, digo, Estados Unidos ya lo mencionaba, pues él está invirtiendo un montón porque él necesita producir y vender. No creo que sea el caso de México. Las otras, mencionabas la parte de informar y demás, y incluir a la sociedad. Yo quisiera saber, por ejemplo, de esos países, cuántos de esos países se comparan con el nivel educativo que tiene México, por ejemplo. O sea, yo estaría asustado, realmente asustado, si democráticamente seleccionamos un representante de la sociedad y lo ponemos a decidir sobre políticas públicas de nanotecnología, sobre todo porque no sé ni cómo voy a enseñarles qué es una nanotecnología, por ejemplo, por el nivel educativo que desafortunadamente se tiene en México, y se habla a nivel global. Y tampoco, y estaría también asustado si nos basamos en grados académicos para decir que tú representas a tantos y demás. Entonces, yo no podría ni siquiera pensar en que México está listo para incluir a la sociedad como tal, porque esta es una sociedad preparada. Tú dices Dinamarca, Inglaterra. Sí, o sea, yo agarro a eso, sí, yo creo que su nivel académico permite que haya este tipo de cosas. Luego, otra de las cosas que preguntabas, las patentes, y volvemos, ya se han discutido mucho sobre patentes. O sea, muchos de los puntos que discutes no aplican a México simplemente. Y yo estoy pensando en política pública de manera muy global. Una vez discutíamos hace poco sobre qué era una política pública, y yo creo que ese era el punto donde me hubiese gustado empezar. ¿Qué ibas a distinguir tú aquí como política pública? Porque generalmente en política pública incluye acciones, todas las acciones, leyes y demás para satisfacer las necesidades de la sociedad. La pregunta que yo haría antes de tener todo ese análisis es cuáles son las necesidades de la sociedad mexicana que ameritan o no ameritan un desarrollo de política pública en nanotecnologías. Y obviamente la sociedad incluye muchas cosas. Y estoy casi seguro que en base a eso muchos de los análisis, digamos, que se dieron no aplicarían directamente a México. Entonces, en ese sentido, sería muy difícil quizás, digamos, aprobar o reprobar, puesto que partimos, digamos, de las necesidades que aplican a todos los países, no a las que aplican a México, para crear una política pública. Y en particular, tú mencionas mucho con las CIP. Digo, pensando en política pública en general, la parte de la que partimos son las leyes, eso no le puede ser. Eso mandata, claro, ¿no? Tiene que atender o acatar lo que mandata, claro, no puede ir en contra de la ley. Sí. No, pero el punto es que ni siquiera lo puede hacer. O sea, él puede decir, se necesita esto, pero él nada más maneja ciertos mecanismos, pero tampoco maneja el presupuesto, porque tiene un presupuesto y muchos de esos presupuestos vienen de otro lado. Entonces hay muchas cosas, pues, que siento yo que, partiendo nada más de la parte de política pública, no aplican a México como para decir está reprobado o no está reprobado. Las inversiones no necesariamente, por ejemplo, la parte que mencionabas de si realmente se necesita esta parte de protección o no sé, yo estoy casi seguro, independientemente si es nanotecnología o no, yo estoy pensando en la posibilidad de tener un plan nacional con respecto a seguridad para nanotecnología. En México debe haber alguien, eso es lo que yo esperaría, que no importa si es nanotecnología o no, se asegure que lo que llegue a la sociedad sea, sí, sin necesidad de ser nanotecnología. Estamos hablando de nanómetros, o sea, hay organismos celulares más chiquitos que esos y tienen que ser, sí, tienen que ser tratados. Entonces, a lo que yo quisiera llegar es que no necesariamente la etiqueta de nanotecnología involucra crear, yo creo que existe agendas, bueno, existen realmente políticas públicas que engloban mucho de eso. La pregunta realmente, y yo creo sobre en Estados Unidos y demás, ellos tienen casos muy particulares que requieren de una política pública específica, de inversión, de eso, de lo que tú consideres, que quizás no apliquen a las necesidades de México. Y entonces, quizás definiendo cuáles son las necesidades de México relacionadas a nanotecnologías, entonces realmente podríamos entender si la necesitamos o no la necesitamos. Esa es la parte que me queda un poco, digamos, sobre todo ahorita que existe que reprobar. Primero una pregunta, ¿cuánto tiempo te falta? No, ya siguen las conclusiones. Sí. Si me permite, doctor, nada más para no perder de vista lo que dice, el objetivo es evaluar cómo están, caracterizar cómo se vive la nanotecnología en esos 24 países y también medirnos.
estamos bien, estamos mal, quizás a lo mejor el término no fue el indicado de decir estamos reprobados, quizás podemos modificarlo, eso por un lado. Y por otro lado, me voy a adelantar un poco a las conclusiones y lo que tiene que ver con la sociedad civil organizada. Yo coincido con usted, doctor. No puedo en este momento ir y sentarme con organizaciones que a lo mejor no tienen mucha relación, no conocen, no están empapados con el tema y ponerlos a tomar decisiones en el tema. Esto nos habla en el caso de México de un andamiaje que no ha contemplado o no ha generado las condiciones para que la sociedad actúe, la sociedad participe. Y también nos habla de los rasgos específicos de los mexicanos. Los mexicanos, y más hoy en una situación de crisis, tienen otras prioridades que la de participar y sentarse y que me escuchen, ¿verdad? Quizás están preocupados por comer, están preocupados por el trabajo y no necesariamente por participar. Pero esto responde a la naturaleza del país, a cómo fue conformado. Y sí, en efecto, quizás los países desarrollados, su lógica o la participación de estas organizaciones es muy distinta, es mucho más dinámica, se toma más en cuenta. Hay una vocación natural. En ese marco de democracia está institucionalizada la participación. A lo mejor en nuestro país, desafortunadamente, no ha sido así. Y los canales se han limitado para que estos puedan ser tomadores de decisiones. Doctor. A propósito de lo que dice, yo creo que no es algo insalvable, es decir, la capacidad de la sociedad civil, si tomamos en cuenta que los científicos son parte de la sociedad civil. Entonces, eso arreglaría el problema de la falta de conocimiento, que por lo demás, en todos lados es igual, pero con una buena organización y conciencia de las limitaciones personales, se puede recurrir a gente para que se opine mejor y se tenga una mejor idea. Pero eso por un lado, ¿no? Por el otro lado yo la quería prevenir, en caso de que no esté usted ya prevenida, de que esto de NT es, digamos, una de las tantas llaves que permiten tener acceso a recursos. Entonces, me consta que la gente suele poner el NT por delante, conscientes de que en cierta forma es lo de siempre, pero le van a poner NT porque tiene más posibilidades. Nos gustan las palabras, a lo mejor porque no las entendemos. Entonces eso les dan un valor especial. Y entonces, de 188 empresas de NT, yo no sé, a lo mejor todas lo son, pero sería muy interesante que analizaran realmente si son de nanotecnología. Porque si tenemos 188, pues es de tomarse en cuenta. Puede ser algo muy valioso, muy importante, pero hay que cerciorarse por el antecedente de que el NT se lo ponen a cualquier cosa. Había hasta la broma que decía: yo trabajo con partículas que miden 100.000 nanos. Ya con eso ya justificaba el proyecto. Sí, muy bien. Bueno, estos dos elementos resultan interesantes, lo acaba de señalar el doctor. Hay trabajos que intentan justamente, a través de metodologías un tanto distintas a estas, de medir cuántas empresas trabajan en nanotecnología. Hay un trabajo que se publicó en el 2015, el año pasado, donde nos muestra que son 160 empresas. Entonces, bueno, el dato puede ser relevante. Lo que aquí me parece a mí contrario a la lógica o a lo que muchas veces percibimos es que la inversión privada en el desarrollo de nanotecnologías sumó, esto fue en el 2012, 122.8 millones de dólares. Es decir, de acuerdo a ese dato, de acuerdo a esa evidencia que fue levantada por el INEGI, resulta que las empresas privadas o las entidades privadas invierten más en ciencia y tecnología. Hay un dato que nos dice que del 2005 al 2010 se invirtió en el caso de nanotecnologías a través de la inversión pública cerca de 60 millones de dólares. Esto parece contrario, será cuestión de analizar la metodología y ver si en efecto todas las empresas son empresas que tienen base nanotecnológica o incluso están contabilizadas algunas otras. ¿Sí? Bien, conclusiones: la orientación de la política en ciencia y tecnología tiende a satisfacer los intereses de quienes participan y tiene una tendencia
atender las demandas o las exigencias de las empresas privadas. La participación social en la trayectoria de la nanotecnología es excluyente, pero no solo en este tema, sino seguramente en muchos otros temas, ciencia, tecnología y cualquier otro tema. Y esto responde, o no es una negativa propia de la ciencia y tecnología, y no tomarlos en cuenta, sino, repito, es las características o el modelo nacional, el modelo sobre el cual se ha desarrollado o se ha aplicado este país. Y finalmente, no existe un andamiaje público dirigido con precisión a las nanotecnologías. Y esto tiene que ver con la política actual, que es finalmente dejar que el mercado decida y dejar que el mercado intervenga en temas como el de las nanotecnologías. Yo les agradezco su atención y estoy a la orden. A ver si me ayudan, ¿no? Ya ganó, nos ganó el turno. Adelante, adelante. Muchas gracias, doctora. Es un tema bastante interesante y solo quería comentar más cosas, igual recibir su comentario al respecto. Creo que a veces lo que ocurre, hablando un poco del tema que decía el doctor Edward, de que la sociedad civil debiese confiar en que las cosas que ya están en uso o que ya están a su alcance tienen un seguimiento normativo, regulatorio, etcétera, etcétera. Pero la historia nos dice que a veces eso no ocurre, ¿no? Yo creo que hay algunos casos que podemos visualizar y que tienen estos antecedentes. Yo creo que igual aquí el problema es que, o bueno, no el problema, sino algo que nos podemos adelantar un poco, es que a veces cuando ya están aquí las cosas no tenemos nada, ¿no? Estamos hablando de posturas del 2001 de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que pueden ser en diferentes marcos, pero ¿qué ocurre esto? Y yo creo que ahí, y es la pregunta que quiero hacerlo, creo que ahí tenemos otro riesgo que tiene que ver con la confianza. Las confianzas y estos mediadores de confianza entre la inclusión de cualquier tecnología y la llegada a la sociedad civil. ¿Qué nos puede decir? ¿Usted ha tenido alguna percepción de estas confianzas o desconfianzas hacia esas normativas o actores gubernamentales que están incluidos ahí? Claro, bueno, importante es señalar cómo ese tipo de desarrollos muchas veces su presencia le ha ganado a la regulación. Lo mencionas, ya los tenemos aquí, pero no hay un marco que lo regule, entonces vamos para atrás, pero el producto ya está, el proceso ya está, la mercancía ya está expuesta. Entonces es interesante. Y por otro lado, lo que mencionas de la desconfianza, yo creo que teníamos que andar y que profundizar mucho acerca del caso mexicano, y creo que hay una desconfianza natural, sobre todo hacia las entidades gubernamentales, ¿sí? Y podemos andar. Entonces creo que esa desconfianza natural que desde el ciudadano ha subsistido desde hace muchísimo tiempo. Y también aquí hay un elemento importante que no podemos dejar de vista. En aquellas áreas donde está regulado, donde hay una ley, donde hay una norma, retomo la idea del doctor, pues lamentablemente no se cumple. Entonces eso también ya genera otros problemas. Bueno, doctor Friccione y luego el doctor Moreno. Bueno, el tema que usted está manejando es muy interesante y muy importante, ¿no? Y empezó diciendo acerca de toda la política científica del país, pero concentrarnos en la discusión del momento que ya tiene que ver con las nanotecnologías. Las políticas para definir esto, como todas las políticas, es una serie de ordenamientos estructurados para decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, favorecer esto, el otro, etc. Pero hay un concepto más amplio para ver qué es lo que en términos generales convendría hacer para manejar un fenómeno como el surgimiento de algo como la nanotecnología. Y eso es el término de gobernanza. Entonces, no sé si usted conozca una de las primeras tesis que emergieron de este doctorado. Tiene que ver precisamente con la gobernanza de las nanotecnologías en el contexto de esta sociedad. ¿Qué es lo que México tendría que hacer frente al problema en su conjunto?
por un lado, promover que haya desarrollo de nanotecnología propia. Por otro lado, cuidarse de cuáles son los efectos indeseables de las nanotecnologías en múltiples ámbitos y a diversos niveles. Entonces, para enfocar el tema en toda su complejidad, quizás sí sería conveniente verlo primero como gobernanza en un conjunto y después ver de qué manera esa gobernanza tiene que estar ya aterrizada, digamos, concretamente en políticas. Y luego cada política, de qué manera se va a armar con acciones específicas para desarrollarse en ciertos sectores. Por eso la pregunta que yo le hacía en cuanto al papel del CONACYT en todo esto, es que se dice, bueno, las secretarías de Estado, los estados de la República van a decir qué es lo que necesitan. Y todo el mundo sabe dónde le aprieta el zapato. Bueno, y el que tiene que resolver eso ya le toca hacerlo al CONACYT. ¿Quién es el CONACYT? ¿Quiénes son las personas que directamente se van a encargar de hacer eso? ¿Cuál es la preparación que tienen? Sí, es una cosa de nanotecnología, pues tenemos que contar con algún físico que sepa por lo menos qué significa el prefijo nano, ¿verdad? Y que puedan, algunos físicos, etc. Químicos también, algunos biólogos que trabajan a esos niveles. Muy bien, sí. Pero ahí se termina el problema porque son los que saben de qué se tratan esas tecnologías. Pues no, porque hay muchísimas otras dimensiones del problema. Entonces, ahí estaba mi interés. ¿Quién es el CONACYT? ¿Qué hace el CONACYT cuando le llega una solicitud de este tipo? Como decía el doctor Moreno, eso está sumido un poquito en el misterio. Nunca se sabe exactamente qué ocurre. Y lo único que alcanza uno a escuchar es que se convocó a un conjunto de expertos. Si uno necesita un poco más, entonces puede saber la lista de expertos. Es algo bastante oscuro. Como otras cosas, el CONACYT tiene una transparencia, pues, digamos, caprichosa. Sí, adelante, doctor. Perdón, nada más, mencionó 188 empresas relacionadas. De acuerdo. Pero, ¿cuál es el espectro? ¿Cuál es el parte? El espectro, o sea, ¿cuál es la especialidad de ellas? O sea, ¿dónde está concentrado más? Bueno, sería cuestión de irnos a detalle a ver la evidencia de la encuesta, pero en general las 180 empresas mostraron hacer uso de las nanotecnologías en la encuesta. Es que hablaba de lo que decía el doctor también, porque si yo tengo más bien que son empresas farmacéuticas, que está concentrada la mayor cantidad, digo, la textil o de alimentos, es ahí donde están los expertos también para opinar. Claro. Y efectivamente, pues, porque también los químicos, biólogos, etcétera, y decir, bueno, efectivamente está concentrado más, ¿por qué? Pues que ahí está el mercado y ahí es donde le pegaron, etcétera. Pues los cosméticos, como mencionaba hace rato que también escuchado. Sería interesante si ver esto. Creo que aquí deberíamos de darle la palabra al doctor Edgar Sayago, que es un especialista en este tema y está impulsando crear el observatorio de nanos mexicanos y está invitando, ya nos invitó al CIMESTAR para participar de la Unidad Activa y ya hay bastante trabajo al respecto. Yo creo que mejor le cedemos la palabra a él ya sobre características, ¿no? Pero nada más un último problema. Parece que en Francia el problema surgió para este observatorio que salió desde hace más de 10 años, que protestaron técnicos auxiliares, etcétera, porque decían que como el asbesto, etcétera, que no sabían qué iba a pasar con lo que estaban manejando. Y fueron unas protestas enormes con pancartas y todo, que no hay. Sí, parte del proyecto que estamos impulsando aquí en el CIMESTAR, junto con la Asociación Mexicana de Materiales y la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad,
es precisamente hacer lo que otros países han hecho al respecto, independientemente de la perspectiva, porque la idea es analizar la cadena de valor general de las nanotecnologías. Eso va desde la investigación y el desarrollo, la producción, el consumo y el desecho. ¿Cómo se hace eso? Pues con la creación de la cadena de valor. Tentativamente nosotros tenemos 160 empresas. Usamos una metodología que se ha usado en Estados Unidos, en Dinamarca, en Argentina, para crear inventario y proporcionar información a todos los interesados. Entonces, la parte que sigue es la certificación. El Woodrow Wilson Center tiene su observatorio de empresas de nanotecnología, y entonces parten, no se puede, dado por las características que ya mencionaba la doctora, no hay regulación, no hay etiquetado, no hay obligatoriedad para nadie para especificar que efectivamente lo nano sea nano, y que a veces lo que tiene nano ni se dice, ¿no? Por cuestiones de riesgos y demás. Ok, entonces el embudo principal es cuando la empresa dice, ¿nuestro producto tiene nano o estamos usando nano? El siguiente paso es la certificación, y para eso nos van a apoyar desde la Sociedad Mexicana de Física, para ver si efectivamente los productos en México tienen nano. Y después analizar toda la cadena, hasta el desecho, porque la nanobasura en México, como segundo lugar en América Latina, ¿dónde está quedando? ¿Sí? Entonces, es precisamente, más allá de ser un observatorio y de inventario, es darle seguimiento a todos los aspectos de las empresas de nanotecnología, las implicaciones económicas, políticas, legales, de patentes, de contaminación, de riesgos. Y en eso seríamos los primeros en América Latina en hacerlo. Entonces, pues esperemos que Miguel nos apoye en eso también. Bueno, y una vez que se establezca, invitar a Edgar para que dé una plática mucho más amplia. Ya es un poquito tarde, ¿alguna pregunta, comentario adicional? Bueno, antes de agradecerle a Liliana, entonces un anuncio sobre el próximo seminario. Le toca a nuestra segunda postdoctorante, Anaí Alicia Valencia. Ella nos va a hablar sobre implantes de seno, que también creo que es un tema que nos concierne en el transdisciplinario, desde varios aspectos, de salud y su impacto en física médica, etc. Entonces, los esperamos la próxima semana aquí mismo, y entonces le agradecemos a Liliana.